tardes. Vaya nombre, ¿no? Un poco largo, pero la otra opción era llamarle el orden de los factores si altera el producto, como sabemos. En este caso, en el caso de las profecías, el orden de los eventos, si los entendemos mal, lo que va a pasar es que van a seguir sucediendo cosas como las que está pasando. Que hay temores, hay angustias, que si la vacuna, que si no la vacuna, que si es la marca de la bestia, que si Bill Gates, que los rusos, que nos van a poner un chip en la sangre y cadenas de oración pues, muy bien intencionadas y que tenemos la marca en la frente de Cristo. Yo no tengo ninguna marca ni nada, porque el Señor nos ha hecho mucho más que eso, que marcarnos como reces, como se marcan las reces de la propiedad. Y esa marca es la misma que se refiere a los esclavos cuando eran marcados por sus amos. Y esa es la marca que va a haber, la marca de la bestia. Y pues vamos a ordenar los eventos, ¿ok? Esta no es una clase de escatología porque se necesitaría muchísimo tiempo, y parto de una base que la mayoría de quienes están viéndolo ya tomamos el Instituto Bíblico, nuestro Instituto Bíblico llamado el PEM, Programa de Entrenamiento Ministerial, y los que no, voy a hacer lo más claro posible y voy a leer extensas porciones de la palabra de Dios y voy a explicarlas. Entonces, si tienes a alguien cerca que ya tiene más tiempo, que haya estado con nosotros en el Instituto Bíblico, si tienes una duda, le puedes preguntar o a mí directamente después de la conferencia, vía el correo, vía la página y con toda confianza platicamos, ¿ok? Bueno, en primer lugar, hay palabras clave en los eventos y que es importante aclarar también que no aseguramos los tiempos o las fechas, porque nadie conoce los tiempos y las fechas, pero sí los eventos. Por eso quien habla de fechas está cometiendo un grave error, porque nadie sabe la fecha ni la hora, pero sí los eventos, porque son los que están escritos en la palabra de Dios. Y los eventos están ordenados de una forma inalterable de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, no conocemos las fechas, pero sí conocemos los eventos que van a pasar en el tiempo cronos, que en Cristo, en el espíritu de la profecía, que es el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, es el espíritu de la profecía, como dice Señor, ahí vemos que hay una orden de eventos, y no solo en el Apocalipsis, sino en el libro antes del Antiguo Testamento, del profeta Daniel, y en Isaías, y todo está dicho, no hay sorpresas, no hay nada, esta pandemia no es una sorpresa, esto de la vacuna y demás, esto del nuevo orden mundial no es ninguna novedad, y demás. A Dios, acuérdate que nadie lo sorprende con los dedos en la puerta, como se dice, y demás. Entonces, si tienes para anotar, anótalo, si no vuelve a oír la conferencia, que es lo que yo te pediría, que después la volvieras a escuchar. Evento número 1, lo que sigue, lo que falta por cumplirse, es una sola cosa, que tiene dos condiciones. Lo que falta por cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la iglesia fiel, que se ha mantenido en la verdad y que no ha dejado su fe. Y que este arrebatamiento de la iglesia depende de los tiempos de Dios en el sentido de eventos. Y el evento, como predicaba en la conferencia del orden mundial y el orden eterno, es que se complete la plenitud de los gentiles, es decir, que se complete el número de creyentes, salvos, nacidos de nuevo, en todo el mundo,
hay un número determinado por Dios. ¿Quién es el último? Pues igual es Juan Pérez, pero es una persona que diga, sí, yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y es el número X que el Señor lleva la cuenta. En ese momento es el arrebatamiento, ¿ok? Entonces, el evento, en ese momento será arrebatada la iglesia, y depende también del cumplimiento de las cosas previas que ya han estado pasando, como es el hecho de que Israel se haya vuelto una nación, el hecho de todo lo que dice Mateo 24, que este es apenas principio de dolores, que iba a venir una prueba sobre todos los habitantes de la tierra, como dice en Apocalipsis 3 para la iglesia de Filadelfia, que es en la que nosotros consideramos estamos, porque ha sido la iglesia fiel y verdadera, que ha mantenido su palabra y que aunque es débil en número, en fuerza, demás, no son iglesias como nosotros que vamos a hacer espectáculo, hacemos espectáculo, lucramos con la palabra de Dios o hacemos cosas pues para entretener, básicamente, pero nunca para salvar, ¿ok? Porque el que salva es el Señor. Entonces, este arrebatamiento es el primer evento que falta antes de que venga la gran tribulación, la semana final de la humanidad. Sabemos que bíblicamente una semana no son 7 días, sino son 7 años. Entonces, lo que precede la semana 70, que son las 70 semanas cumplidas, las 70 semanas profetizadas en el libro de Daniel y confirmadas en Apocalipsis, la semana 70, la última semana 70, desde que el Mesías fue crucificado hasta ese tiempo, es el arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? Y lo dice claramente el Señor en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí hay una palabra importante que es en el aire. Algunos teólogos, escatólogos, consideran que el arrebatamiento de la iglesia es tan real como la salvación, pero que no va a ser el principio de la semana, sino que va a ser 3 años y medio de esta semana, 70, la última de la humanidad en la gran tribulación, o incluso hasta el final. Bueno, nuestra postura es muy clara, porque nosotros, los que estamos y somos salvados por el Señor, seremos recibidos en el aire y nos encontraremos con el Señor y estaremos con Él para siempre. Pero cuando venga el Señor de regreso, los que se quedaron abajo, que no es la iglesia, van a ver venir al Señor en las nubes. Una cosa es en el aire y otra cosa es ver venir al Señor con su ira y justo juicio, verlo venir en el cielo como lo van a ver todos los seres del planeta Tierra. ¿Por qué todos? Pues porque ahora así se va a manifestar todos. Antes era la duda, pero ¿cómo va a ser? Pues no, nadie sabía. Pero ahora, como sabes, con los medios de comunicación, que son una plataforma para todo esto, pues obviamente pues se puede ver en vivo un eclipse en todo el mundo, como fue el último que fue la semana pasada, en Argentina y en Chile, sobre todo, un eclipse total. Y yo lo pude ver en vivo porque estaba pasando en ese momento. Ahora las plataformas que son de comunicación son una preparación también para todo esto. No estoy diciendo así porque el Señor se va a manifestar como Él quiera. Pero el chiste es que ya no vamos a estar nosotros aquí. En este tiempo está pasando algo, y en este tiempo me refiero por estos meses. Y es otro arrebatamiento, pero es un arrebatamiento malo.
Es un arrebatamiento que intenta y que siempre va a fracasar por parte de Satanás para poner miedo en los creyentes, poner miedo en las personas, provocar un temor, provocar una angustia, provocar nervios y una serie de cosas. Y es un arrebatamiento, y el Señor lo dijo claramente. En Juan 10, 27 al 29, Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, la voz de Cristo. Y la voz de Cristo está escrita en la Biblia y nos es revelada por el Espíritu Santo. Amén. Sé que dijeron amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Tú eres conocido a detalle de cabeza a pies, espíritu, alma y cuerpo por el Señor. Y yo las conozco y estas ovejas me siguen. Por eso no hay que insistir mucho, porque el Señor hace que sus ovejas lo sigan. Por eso no nos cuesta trabajo obedecer, por eso no nos cuesta trabajo creer. No porque nosotros seamos buenos o seamos especiales, sino por la sencillísima razón que hemos recibido gracia eterna del Señor y nos ha dado fe. Nos conoce, lo conocemos, oímos su voz y lo seguimos. Así de fácil. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio, es decir, fuimos entregados por el Padre a Cristo, como ya hemos enseñado. Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, de las manos de Cristo, y como el Padre se las dio, no podremos ser arrebatados de la mano del Padre eterno. Entonces, no podemos ser arrebatados porque el Señor nos protege y nos cuida y nos contiene en Él hasta que este evento se manifieste, que es el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Supongamos que es en medio, es decir, a los 3 años y medio, a la media semana, como algunos escatólogos opinan, porque finalmente son opiniones e interpretan. Aún así esta palabra sigue vigente. Aún si fuera a la mitad de la tribulación, estuviéramos aquí, la iglesia, no seríamos arrebatados ni marcados como esclavos, ni marcados ni demás. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un sello de pertenencia. Y ese sello de pertenencia es el Espíritu Santo. Entonces, Satanás, aunque quisiera, no nos puede arrebatar de las manos de Cristo y del Padre, y aparte estamos sellados con un sello de pertenencia, como en las cartas que se sellaban, para mostrar de quién era esa carta, que nosotros somos cartas abiertas, donde escribe el Espíritu Santo su palabra. Tenemos ese sello que es el Espíritu Santo. Pero puede engañar. Te puede engañar a ti. Que con todo esto aún tengas temor de que si la vacuna o no. Yo no sé qué vayas a decidir, si te vayas a vacunar o no. Pero no tiene nada, absolutamente nada que ver. Y después vamos a desarrollarlo más. Entonces, evento 1. El arrebatamiento. En medio, ya vimos, y demás. Nosotros estamos teológicamente, moral y espiritualmente convencidos que lo que da inicio a la última semana, es decir, a los 7 años, es el arrebatamiento de la iglesia. Hay quienes dicen que no, pues bueno, si son salvos, y aunque digan que no, ya que estemos en el aire, van a decir, pues mira, sí fue al principio, gracias a Dios. No, está bien, no pasa de ahí. Los que son salvos, estamos listos. Evento número 2. Primer evento, el arrebatamiento. Evento número 2. Una vez que no esté la iglesia, hay otra, hay que quitar de en medio, es decir, al cuerpo de Cristo, que es lo que estorba la manifestación del llamado anticristo o la bestia y el falso profeta, como está escrito.
Y tan tiene que ser quitado del medio el cuerpo de Cristo, por eso estamos convencidos que es al principio de la semana 70, de la última semana, de los últimos 7 años de la humanidad y el mundo como hoy está, que va a ser totalmente pasado por fuego. Dice segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 4 y del versículo 6 al 12. Te lo voy a leer y pon mucha atención. Es un texto largo, pero más vale textos largos. Así es que vete acomodando. A lo mejor dura un poquito más la conferencia de hoy, pero créeme que puede guardar tu corazón hasta el arrebatamiento si haces caso y lo crees, ¿ok? Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 4 y del 6 al 12. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en el aire, os rogamos, hermanos, ¿a quién se lo está diciendo? A los hermanos. Versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que nada les mueve el tapete, que ningún falso Cristo los engañe, que ningún rumor o rumor de guerra, eso siempre ha habido, que nadie, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, ni por la ONU, ni por el Papa, ni por el nuevo orden mundial. Esos son paréntesis míos. Dice, coma, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, hay algo que podemos ser engañados. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, insiste, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía ya está presente en nuestro tiempo. La apostasía ya se está cumpliendo. ¿Cuál es la apostasía? La apostasía de la iglesia actual, que son todas aquellas congregaciones que han olvidado su fe, que han hecho un circo. ¿Sí? ¿Y qué es la iglesia de la Odisea? Apocalipsis 3. Es la iglesia de la Odisea y está la iglesia de Filadelfia. La iglesia de la Odisea es la que ha olvidado su primer amor. El Señor le dice a esta iglesia, arrepiéntete y regresa a tu primer amor. Yo estoy afuera tocando. Está afuera el Señor de ahí. Y es del evangelio un espectáculo, y es el evangelio que ya hemos hablado muchas veces, de esta iglesia que está vigente más en estos días. ¿Por qué? Porque el objetivo de muchas iglesias es entretener y decirles que tienen fe, que van a ser prósperos, que van a ser ricos, guapos, o que el Espíritu Santo levanta a Danieles e Isaías y profetas poderosos, pero siempre están igual. A eso sí, se les vacía el tanque a la semana de las emociones espirituales, y cada semana tienen que llenarse de tanque de pura inspiración, inspiracional, valga la redundancia, ¿verdad? De las emociones. Dice, primero va a venir la apostasía, ahí está, ¿sí? Hasta ahí vamos. Y en ese I está el arrebatamiento. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí hay varias interpretaciones. El templo de Dios lo interpretan que tiene que ser construido nuevamente el templo donde está la mezquita de Omar. Donde está la mezquita. Pues yo no sé cómo le van a hacer quién sabe qué tenga que pasar para tirar esa mezquita. Y en ese lugar de los musulmanes, en ese lugar estaba construido el templo, ¿ok? El templo del Antiguo Testamento. Dicen algunos escatólogos, teólogos, que tiene que ser levantado el templo, de acuerdo con algunas cuestiones del Antiguo Testamento. Aquí lo que dice es el templo de Dios, no dice el templo de Jerusalén. Y el templo de Dios es diferente en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el templo de Dios en el Nuevo Testamento? No los oigo, obviamente, porque no están aquí, pero dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
Por eso la apostasía, por eso se va a sentar en ese templo de esa iglesia falsa y se va a llamar cristiano y se va a llamar unificador de la fe y se va a llamar musulmán y se va a llamar católico y se va a llamar de todas las denominaciones, porque les va a dar gusto a todos y con un encanto, literalmente encanto, no de bonito, sino encanto de encantamiento, de hechicería, aún los opositores, aún los más recios que no dejan nada, políticos, países totalmente antagónicos, van a voltear y sobrenaturalmente lo van a aceptar como líder. ¿Sí? Dice versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad desde los tiempos de Pablo, no hay ninguna novedad, ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que detiene la manifestación de este hombre de pecado? Obviamente ya está vivo, pero no se ha levantado como tal. No sé si tenga 12 años, 15, 30, 50, no lo sé. Pero de que ya está vivo de acuerdo con los eventos, es muy probable que ya sea un hombre de carne y hueso. Hay unos que hay quienes dicen que es Bill Gates, o sea, será el rey de los nerds, pero y el más rico del mundo, pero pues no se le ve así como que los chinos digan, ay sí, Bill Gates, ¿no? O los musulmanes, ay sí, Bill Gates. Bueno, puede ser, pero no. ¿Ok? Se ha quitado de en medio, es decir, el cuerpo de Cristo, que es lo que estorba. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la verdadera, la iglesia de Filadelfia, versículo 8. Y entonces, y le podemos añadir, y hasta entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, Él ya viene, ya no somos nosotros encontrados, ya fuimos encontrados en Él, con Él en las nubes, como le leímos. Ahora Él viene a destruir a este inicuo que ya estuvo durante 3 años y medio en el poder absoluto, persiguiendo a Israel, al pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel ellos sí va a ver, el Señor va a poner una marca en 144,000 judíos, no son 144,000 testigos de Jehová, ya son un montón, ojalá nada más fueran 144,000, pero no, 140,000 israelitas, de ADN israelita, descendientes físicos de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quiénes son? No lo sé. Probablemente ellos sepan que ellos son descendientes en esas generaciones. Los va a juntar y la bestia los va a perseguir hasta tratar de destruirlos completamente. ¿Sí? Dice, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, este hombre va a ser seguido y admirado porque va a hacer milagros. Es decir, político, guapo, rico, carismático y aparte de todo hace milagros. ¿Qué más quiere el mundo? Un líder mundial que haga todo esto y aparte hace maravillas y tiene un compadre que es profeta que lo apoya y que dicen hagan una estatua para que lo adoren. Eso es lo que vamos a leer a rato. Con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, que ya no va a haber en la tierra ningún salvo. ¿Por qué? Porque se les acabó el tiempo con el arrebatamiento. ¿Ok? No quisieron recibir el amor de Dios, se les predicó, de acuerdo a lo que dice aquí, no quisieron, voluntariamente no quisieron creer en el Hijo de Dios. Y entonces estos son los que son engañados, y dice el versículo 11,
Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ok? Es que es imposible que pase una unión de todas las religiones, todos los cultos, los políticos, que se pongan de acuerdo, que quiera haber una convivencia entre Irán, Irak y Estados Unidos e Inglaterra y se abracen en el nombre de esta persona. Bueno, es ese poder sobrenatural engañoso, porque ni siquiera depende de Satanás, depende del plan profético de Dios. ¿Ok? Estamos entonces convencidos que lo detiene es el cuerpo de Cristo, de personas vivas, y que en el tiempo indicado para realizar el arrebatamiento. Es el evento 2. Vamos al evento número 3. Nada más son 19 eventos. No, cierto, son 4. Evento número 3. Estas personas, al ser engañadas, van a adorar voluntariamente a la bestia, a este profeta o anticristo, y van a recibir su marca con alegría. Esta palabra, marca, antes de leer los versículos, es una palabra que se usa específicamente para marcar a los empleados o al ganado. Una marca, que es la palabra charagma en griego, es una vieja palabra que significa grabar o tatuar, como en Hechos 17:29, que eran las imágenes que idolatraban en aquellos entonces, y se hacían tatuajes de dianas, se hacían marcas, se marcaban el cuerpo con los dioses y demás. Y todo esto de la marca de la bestia es en la mano derecha o en la frente o en ambos lugares. Por cierto que la vacuna es en el brazo izquierdo, digo por si tenías la duda, ¿no? Pero es en la mano derecha y en la frente. Esta marca, de acuerdo con la palabra, se tiene que ver. No puede ser un chip porque un chip no se ve, ¿ok? Es una marca, así como una marca aquí en la frente o en la cabeza. Y lo que estaba pensando Juan en estos momentos en que fue escrita esta palabra es la filatelia que traen aquí los judíos religiosos con versículos y con la marca aquí con un cuero que se enredan acá en la mano, en la mano derecha y demás. Y para Juan esos apóstatas, para Juan esos que eran los fariseos, todavía había esta secta y demás, es a la que hace Juan la referencia. Si es un chip oculto o no, pues no sé. No lo dice porque en ese entonces no había, pero no hay ninguna referencia. Tiene que ser, es tal el ego de este hombre que la marca se tiene que ver, de que son de su propiedad y tiene que administrar, ¿sí?, el hecho de comprar y vender y todas las transacciones. Es tal el dominio de esto que la ciencia ficción ha desvirtuado esta marca, esta palabra de la marca. ¿Por qué la ha desvirtuado? Porque la ciencia ficción, para ocultar que es una marca física en la frente o en la mano, ha desviado la atención a la ciencia ficción para que crean que es algo involuntario y oculto. Por eso el miedo a la vacuna. Involuntario y oculto. Y entonces pues ya nos amolamos si es involuntario o oculto, si la vacuna trae un chip manejado por Bill Gates y ahí está Satanás moviendo una palanca y oprimiendo un botón y alguien se cae. No, no es así. ¿Ok? Es tal el ego de este hombre que tiene que ser marca como ganado de pertenencia. ¿Ok? Marca como ganado
de pertenencia. Ok, dice, vamos a leer los versículos. Apocalipsis 13, del 14 al 18, dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Algo pasó, lo mataron, pero resucitó, vivió. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Esta interpretación se insiste en que debe ser espiritual, pero todo indica que que debe de ser una interpretación literal, ¿ok? Se hace una imagen y de repente cobra vida y empieza a matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que si no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Como podrás ver, no es una canción de rock ni una película de miedo, sino es algo real. Muchos dicen que esto se cumplió porque en la suma de 666 con letras forman la palabra César, ¿ok? Cuando se escribió esta carta, hay dos posibilidades. La primera posibilidad, que haya sido escrita en el reinado perverso y maligno de Calígula, el famoso Calígula, el pervertido de entre los pervertidos, que aparentemente también fue el que mandó a que le cortaran la cabeza a Pablo. Por eso parece ser que no es tanto Calígula, de los más malos, sino que esta carta es más probable que haya sido escrita en el tiempo de Nerón. Nomás imagínate cómo estaba, o sea, si ese no era el anticristo, pues no lo era. El asunto aquí es que hay algo que se llama en escatología y hay algo que se llama en hermenéutica la profecía es de doble cumplimiento. Es decir, que Dios permite que se cumpla una vez y que esa sea como una maqueta visible para entender lo que después va a volver a pasar. En aquel entonces había un Calígula o un Nerón. Y en el peor de los casos, había uno que fue el que destruyó el templo, que era Vespasiano, que reinó del 69 al 79, justo fue en su reinado de César, cuando fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo. Y después su hijo Domiciano pues hizo de las suyas, fue muy malvado y demás, estos personajes con la iglesia de Cristo. Bueno, sigo leyendo y hay todas las referencias para que no quede duda de que solamente es un solo versículo. En el Apocalipsis 14, 9, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. En el versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 15, 2 dice, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es decir, estos del versículo 15:2 son los judíos
que van a creer, porque un ángel va a predicar el evangelio, van a creer y no se van a dejar poner la marca de la bestia y van a ser sacrificados. Todo esto en un periodo de 3 años y medio. Y hay otras referencias, versículo 16:2. Apocalipsis: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Siempre va incluido el que adorar. Mira, así como nosotros voluntariamente adoramos a Dios y nadie nos obliga, así ellos voluntariamente. O sea, es decir, en este caso no va a haber víctimas. No va a haber gente que fue engañada y que pobrecita. No, son los que voluntariamente niegan a Cristo y reniegan de Él y además están muy enojados porque desaparecieron un montón de personas de la tierra y no fueron los ovnis ni nada, porque ya no se la van a creer lo de los ovnis, ni vino la madre nodriza y nos llevó. Van a estar muy, 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 muy molestos. Hay quienes piensan, bueno, yo no quiero ser cristiano, pero cuando pase esto me arrepiento. No, porque va a ser tal la ira de que habiendo podido ser salvados, lo rechazaron voluntariamente. Nada de que se arrepienten. No, es que yo no me voy a dejar poner la marca de la bestia. Créeme que va a ser tal nivel de enojo, de amargura, de frustración y de miedo que van a decir, ah, sí, pues ahora no. Pues no, ya no. Ya no es tiempo. Versículo 19 es cuando ya la bestia es apresada por los ángeles, es decir, este personaje, y el profeta dice, versículo 19-20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, esos 144,000 judíos, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años en la tierra. Israelitas, por eso, cualquier persona de París, cualquier persona de Australia, cualquier persona de Iztapalapa o de Azcapotzalco y demás, si no es judío y viene todo esto y cree que se va a salvar porque no recibe la marca de la bestia, está mal interpretado. Eso se está refiriendo a 144,000 judíos mártires que van a sufrir esto y son los que van a reinar junto con el Señor en esta tierra por 1000 años físicos, como entendemos 1000 años. Nosotros vamos a estar con el Cordero en un lugar intermedio en el cielo y Israel va a juzgar a las naciones por medio de los resucitados, que va a ser el cumplimiento del pacto davídico, es decir, David va a resucitar de entre los muertos y junto con los apóstoles van a juzgar a las naciones. Por eso cantamos hoy, toda lengua confesará. Las canciones que cantamos, por ejemplo, la de Ben, es una canción profética que está diciendo que todas las naciones le adorarán y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hay cantantes que son supuestamente también teólogos y que dicen puras tonterías en cuanto a doctrina, que piensan que va a haber un gran avivamiento en la tierra de la iglesia y que entonces todos van a ser cristianos y entonces va a venir el Señor. Es una doctrina bastante deteriorada, muy vieja, muy antigua, que son los amilenialistas, o sea, sin milenio, y que hay un remanente y que la gran tribulación es desde estos tiempos, porque hay gente sufriendo de cristianos hasta el día de hoy y demás. Toda esa interpretación, por favor, tírala a la basura porque está mal interpretada, teológica, escatológica
y hermenéuticamente. ¿Ok? Entonces este supervillano no es ese supervillano que quiere controlar al mundo aún en contra de la voluntad de las personas, a escondidas o violentamente. Eso pasa, por ejemplo, en las caricaturas. Hace tiempo había una caricatura muy bonita que se llamaba Pinky y Cerebro, que era, oye Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Le preguntaba a Pinky, un ratoncito blanco, al otro así con una cabezota, más o menos como yo lo entiendo, así grande, que era Cerebro. ¿Y qué vamos a hacer, Cerebro, hoy? Lo que hacemos todos los días, intentar conquistar el mundo. Bueno, es una caricatura, Pinky y Cerebro, bro. Bueno, digo, me gustaba porque así como veía Cerebro y si se me hace conocido ese muchacho, ¿no? Bueno, el chiste es que no es así. La ciencia ficción, el cine, las caricaturas tratan de ocultar esto con un super mega villano, a lo mejor chino y demás, o de cualquier nacionalidad que trata de dominar al mundo, como Lex Luthor, que quiere dominar al mundo, y que entonces va a aparecer un Superman descendiendo de los aires, y ciencia ficción que está tratando de ocultar la verdad. Entonces, este fue el evento número 3. Por último, evento número 4. ¿Ya ves cómo el orden de los factores se altera el producto? Por eso el nombrecito tan largo de la predicación. Dice, el número 4 es el regreso de Cristo a la tierra. ¿Ok? Dice en 2 Tesalonicenses, en Apocalipsis 19, del 9 al 21. Es un texto largo, te lo voy a leer, porque probablemente algunos de ustedes no lo quieran volver a leer, porque no les cayó bien la plática, pero es la verdad, pero quiero que lo oigas, al menos una vez en tu vida. Apocalipsis 19, del 9 al 21, es un texto largo, sí, ya casi acabamos, aguanta. Apocalipsis 19, 9, 21. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros en el arrebatamiento, el orden de los eventos es el arrebatamiento y son las bodas del Cordero de Dios, es decir, su iglesia de todos los tiempos. Los que vivíamos fuimos transformados en un momento, y los que duermen en Cristo serán resucitados y seremos transformados en un cuerpo glorioso y estaremos con el Señor en las bodas del Cordero durante esos 7 años. ¿Ok? Y dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Lo único es retener el testimonio de Jesús con o sin pandemia, con o sin semáforo rojo, con o sin lo que sea de persecución, lo que sea de mantenemos el testimonio de Jesús porque seremos recompensados en el arrebatamiento y en las bodas del Cordero. Dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Despreciar el Apocalipsis, despreciar las profecías es despreciar a Jesús. Interpretarlas como se nos dé nuestra regalada gana es despreciar a Jesús. Hacer de esto un circo es despreciar a Jesús, porque dice claramente, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No podemos despreciar la profecía ni decir, no quiero oír eso. No, Dios me libre, voy a otra religión más bonita, mejor voy a ponerle a más no sé qué, donde hay show y todos somos felices con Cristo y demás. Despreciar esto, no me estás despreciando a mí. Ouch. Despreciar esto es despreciar a Jesús, porque dice Jesús es el espíritu de la profecía.
Versículo 11. Entonces viene el cielo abierto y he aquí, ya fueron las bodas. Versículo 11, el orden de los eventos. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Esto lo está viendo Juan en el cielo. ¿Ok? Fue arrebatado al cielo para tener esta visión, Juan. Por eso su perspectiva es desde el cielo. ¿Ok? Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. No es el arcángel Miguel, es Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, señal de realeza, y una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, con mayúsculas. Versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, esto evidentemente es simbólico, o sea, en el sentido de la palabra de Dios como una espada, que hay referencia en Hebreos 4, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Estas no son las bodas del Cordero, sino es la cena de Dios que hace referencia a la batalla de Armagedón, en donde van a ser la batalla entre la bestia y las naciones contra Jesucristo mismo. Por increíble que parezca, van a sacar todo su armamento que está ya listo y le van a disparar a Cristo. Y van a disparar contra Israel. ¿Sí? Para que comáis carne de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, eso ya lo leí, dentro del lago de fuego, que arde con azufre, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca que montaba el caballo, y las aves se saciaron de sus carnes. Evento número 4. Entonces, evento número 1, el arrebatamiento. Evento al mismo tiempo, el evento 2 de ese arrebatamiento, al quitar el cuerpo de Cristo, la manifestación del inicuo. Evento número 3, hace lo necesario, ahí está todo escrito en Apocalipsis, para que sea adorado y pone la marca de la bestia y voluntariamente la reciben. Ya no está la iglesia en este mundo. Evento número 4, el regreso, viene la gran tribulación, pasa todo esto, la batalla de Armagedón y el regreso de Cristo a la tierra. El orden de los factores entonces sí altera el producto, ¿ok? Interpretaciones equivocadas, tan equivocadas que está pasando lo que muchos temíamos que pasara, que gente muy respetable, cristiana, está opinando y están opinando cosas que de verdad están confundiendo. Y mira, le voy a dar cinco casos. Por ejemplo, que esto es toda una plataforma de preparación, la vacuna que se está haciendo y demás, y que no se la van a poner, ¿ok? Adelantando todo lo que te acabo de leer, vas a un lado y decir, es que es o la marca de la bestia o
es la plataforma para el surgimiento del anticristo. La plataforma del surgimiento del anticristo está desde los tiempos de Pablo. Ya se murieron todos y siguen las generaciones. Bueno, dice, la vacuna y los 5 postulantes. El doctor Armando Alducin dice que el cubrebocas es una cosa horrible, que no la debes de usar, y que la vacuna es la plataforma para el anticristo. Lo dijo Armando Alducin con todas sus letras en un video, no lo dijo con un micrófono oculto, lo dijo así, no se pone el cubrebocas y demás, como ya sabes quién, que no usa cubrebocas y demás, y todo esto. Entonces él está en contra. Segundo caso, Guillermo Maldonado, el autollamado apóstol, que está en Miami. Está el video, ahorita con sus broncas de divorcio, y dice, no te dejes vacunar, porque es una alteración del ADN. Es el anticristo, no te vacunes. Confía en la sangre de Cristo y confía en la cobertura, obviamente en la suya. Guillermo Maldonado. Ahí mismo hay otro apóstol, les gusta mucho Miami, yo nunca he ido a Miami, que se llama Rudy García. Y él es el que dice que en la vacuna no te la pongas porque Bill Gates ha incrustado ahí un chip para el control, como una forma de controlar a todo el mundo para darle paso al inicio del reino del anticristo. Está el video, ahí está, es público, búscalo. Rudy García, apóstol, por favor, no pongas Rudy García, no, pon apóstol Rudy García para que lo encuentres más rápido, pon apóstol Guillermo Maldonado, pon maestro Armando Dulce. Bueno, hay otros que están a favor, otro señor teólogo muy famoso, bautista, que se llama Albert Mohler, como mole, pero con M-O-H-L-E-R, Albert Mohler, bautista, que tiene una publicación muy famosa que se llama Cosmovisión Cristiana, y él opina que es bueno vacunarse y que no tiene nada que ver ni demás, pero no dice nada de lo demás. Sino dice, pues de ser bueno, pues yo no tengo ningún problema, y demás. Y hay otro que es de Bautista Reformado, Miguel Núñez, que es virólogo, y que dice que ya tenemos vacunas desde hace mucho tiempo, y que otras enfermedades mortales como la viruela en su momento se erradicó a través de la vacuna, y que no tiene nada que ver, y que él está a favor incluso de la vacuna y demás. El día de ayer, o antier, ya salió Benjamín Netanyahu de Israel poniéndose la vacuna. Vladimir Putin primero muerto y después se pone la vacuna. Ya sabes quién dice que va a ser el primero y demás, en Estados Unidos, en fin. Es decir, no hay nada fuera de control de Dios. No hay nada que nos ponga en un aprieto de decisión con respecto a nuestra eternidad, al respecto de este tiempo de pandemia. No hay algo que nos impida ponerse la vacuna o no. Eso es una decisión de cada quien. Si se la pone o no y demás, si tiene los cuidados o no. Y demás, a saber, y si no te lo diría con toda claridad, no lo hagas, pero por otro lado, de aquí a que llegue a México y que haya las condiciones para guardar las vacunas, millones de vacunas, para todos, y guardarlas a menos 70 grados centígrados, que por cierto hubo un simulacro de cuando llegaban las vacunas, que eran 3 camiones del ejército, un montón de motos y demás, y no venía ningún refrigerador de menos 70 grados, no hay la infraestructura.
Las otras vacunas aparte están siendo con efectos secundarios y demás. O sea, va para largo. Si quieres pedir mi opinión, te la doy en su momento. Pero ahorita es ocioso opinar algo que pues, va pero para muy largo, al menos para nuestro país y demás. Y es especular sobre cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Mi recomendación es usa el cubrebocas, incluso para salir a abrir la puerta, usa el cubrebocas, procura no salir. Si tienes que salir a trabajar como tantos y tantos, estamos orando por ti. Confía en el Señor. El ángel del Señor está alrededor de ti, te cuida y te guarda. Hay cristianos que les ha dado coronavirus y han muerto. Y eso no significa que es para todos. Tú que tienes que salir a trabajar, cuídate y confía en el Señor. Confía en el Señor que es fiel, que es bueno y misericordioso. El cuerpo de Cristo no puede ser tocado y menos obligado y menos engañado para perder nuestra salvación y dejarnos marcar por la bestia. Y es toda esta fantasía. Para perdición sería que pues el buen pastor fallara. Y nunca va a fallar el buen pastor. Nuestro buen pastor y el Padre Celestial nos mantiene, nos ayuda, siempre nos guarda, siempre nos mantiene y siempre está con nosotros. Entonces, pues le doy gracias a Dios que hayas escuchado esta palabra. Te dejo con la pastora para cerrar la reunión y que Dios te bendiga. Muchas gracias.